Vamos a dar inicio con lo que es la clase número 3 de este pequeño curso de lo que son las enterobacterias. Estaremos hablando o ya hemos hablado de los bacilos gram negativos que pueden infectar el intestino y causar diarrea. Acá hablaremos de las cepas de Escherichia coli capaz de producir una infección en el intestino humano. Muchas de ellas forman parte de la microbiota normal de animales de granja o de corral, por ejemplo la Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatógena y Escherichia coli enterohemorrágica. También está la otra cepa que es la Escherichia coli enteroagresiva. En caso de la enteroagresiva causa infecciones en el intestino humano, pero el reservorio es justamente ya lo que es el ser humano enfermo. Estos microorganismos contaminan lo que es el suelo, el agua, los alimentos, por lo tanto las infecciones se transmiten por el consumo de agua o alimentos contaminados en heces de animales o en el caso de la Escherichia coli enteroinvasiva en el ser humano. Les presento esta diapositiva de los bacilos gram negativos que pueden infectar al intestino. Y es muy importante tomar en cuenta lo que es la clasificación de ellos. Así que hablaremos también de las infecciones que causan integrantes de dos géneros. Estos dos géneros de enterobacterianos también está la Shigella, la Salmonella, que forman parte de la familia de lo que son las enterobacterias. En cuanto al género Shigella, está integrado por 4 especies que también son de gran importancia en la salud médica. Y estas 4 especies solo infectan al humano. Es decir, que las infecciones por Shigella se van a transmitir por la ingestión de alimentos o aguas contaminadas en heces de los humanos enfermos. En cuanto al género Salmonella, esta se encuentra integrado por más de 2000 serovariedades del género Salmonella que se encuentran en hábitat normal del intestino, de una gran variedad de especies de animales, desde anfibios, reptiles, peces, aves, mamíferos, y por lo general las infecciones por Salmonella se adquieren por la ingestión de alimentos o aguas contaminadas con heces de animales. Es muy frecuente que las infecciones por Salmonella se originen por el consumo de huevos contaminados. También hablaremos acá de la infección que causa la Salmonella con serovariedad Typhi. Esta serovariedad del género Salmonella es una de las pocas salmonellas que infectan al humano. Es decir, que las infecciones causadas por Salmonella serovariedad Typhi se adquiere por el consumo de agua o alimentos contaminados en heces de enfermos. También veremos que la infección que causa la Salmonella Typhi en humanos no es una infección intestinal, sino más bien se le podría clasificar dentro de lo que son las infecciones sistémicas. Acá nosotros miramos los mecanismos de producción de barrera. Hablaremos de las infecciones que causan distintos microorganismos al alcanzar la mucosa intestinal. Algunos de ellos logran infectar el epitelio intestinal del intestino delgado, otros del intestino grueso, y esto va a traer consecuencias en las características de las infecciones. Recordemos que en el intestino delgado se reabsorben aproximadamente unos 9 litros de líquido diario. Por lo tanto, las alteraciones de los enterocitos del intestino delgado que afectan el reservorio de estos líquidos va a producir como características diarreas acuosas. Otros microorganismos van a poder infectar el colon. En esa región anatómica, por la reabsorción de agua, implica aproximadamente 1 litro. Por lo tanto, las infecciones causadas en el colon van a tener las características no tanto de una diarrea acuosa, sino lo que llamamos disentería. Vamos a saber que a lo largo de la clase existen al menos 3 mecanismos a través de los cuales los patógenos entéricos pueden afectar el funcionamiento de la mucosa intestinal. Algunos patógenos afectarán la función del enterocito a través de las toxinas, otros pueden hacerse a través de borrado de las microvellosidades que afectan seriamente la reabsorción a través de los enterocitos, y un grupo de microorganismos va a afectar al epitelio intestinal
directamente dañando, afectando la integridad del epitelio intestinal. Cualquiera de ellos puede producir diarrea. En algunos casos el patógeno tiene uno solo de estos mecanismos y en otros veremos que los patógenos pueden tener a más mecanismos presentes para poder causar lo que es para causar en este caso lo que es la patología. Como por ejemplo de microorganismos que producen diarrea a través de la acción de la toxina. Vamos a ver cuál es el mecanismo que utiliza la Escherichia coli enterotoxigénica. Hay otras bacterias importantes que causan diarrea a través de toxinas como por ejemplo el Vibrio cholera o Vibrio cholera. En el caso de la Escherichia coli enterotoxigénica, como miramos en la imagen, esta bacteria va a causar lo que se conoce como diarrea del viajero. Esta diarrea puede ser fatal en niños de menos de 5 años y afecta principalmente el intestino delgado, por lo tanto va a producir lo que es una diarrea acuosa. Una vez en el intestino, la Escherichia coli enterotoxigénica, que puede haber llegado al intestino por la ingestión de agua o alimentos contaminados con heces de animales, fundamentalmente esta bacteria se adhiere a lo que es el enterocito. La pregunta de nosotros es ¿cómo se adhiere? Bueno, sencillo, a través de fimbrias, que en este caso las fimbrias se conocen como las siglas CFA, como lo miramos en la imagen. A través, que es un factor de colonización y que también es una adherencia particular que la realiza a través de una adhesina que se encuentra en lo que es el extremo, en este caso del flagelo. Antes de liberar su toxina de Escherichia coli enterotoxigénica, se adhiere más fuertemente al epitelio intestinal. En esta segunda etapa de adherencia lo hace a través de adhesinas anfímbricas, esto es proteínas de membrana externa. Los receptores de enterocitos que reconocen las adhesinas, ya sean fímbricas o anfímbricas de Escherichia coli enterotoxigénica, no están definidos aún, pero se sospecha que son azúcares, que son glicósidos. Recordemos que siempre la adherencia entre las bacterias y las células eucariotas se realiza a través del reconocimiento de proteínas y de azúcares. Este fenómeno de adherencia no afecta el funcionamiento del enterocito. La diarrea se va a producir por acción de dos toxinas, uno que es la toxina termolábil TL y una toxina termoestable TS, cuyo mecanismo de acción veremos en unos instantes, pero que en conjunto van a afectar el funcionamiento de los canales de cloro. Es decir, el enterocito no va a poder retener cloro, detrás del cloro va a perder sodio y detrás del sodio se va a eliminar el agua. Como dijimos antes, esta infección tiene lugar en el intestino delgado, por lo tanto, estamos hablando de los pacientes que pueden perder graves volúmenes de agua. Veamos ahora el mecanismo de acción en el caso de lo que es la Escherichia coli. El mecanismo de acción de la toxina termolábil de Escherichia coli enterotoxigénica, que es similar a la que produce el Vibrio cholera o Vibrio cholera, como lo conocemos nosotros. Se trata de una toxina de tipo A, B, una molécula compleja y por lo tanto es sensible al calor porque la desestabiliza como todas las toxinas. La subunidad B es la subunidad de unión y la subunidad A es la que tiene la acción tóxica o enzimática. En este caso se trata de una toxina que va a poder ADP ribosilar a las proteínas G. La proteína G es la encargada de estimular el adelinato ciclasa. Por lo tanto, por acción de esta toxina, la proteína G va a quedar encendida, es decir, que se va a producir grandes cantidades de AMP cíclico y esto tiene como consecuencia que la proteína quinasa PKA va a estar muy activa y va a fosforilizar las proteínas que no tendrían que estar fosforiladas. Recordemos que los niveles de AMP cíclicos son muy sensibles por las células eucariotas justamente
por el fenómeno cuando existen niveles importantes de AMP cíclico, niveles no fisiológicos de AMP cíclico, se estimula la proteinquinasa y se fosforiliza las proteínas que no deberían estar así. En cuanto a la acción de estas toxinas termoestables, esta es una molécula pequeña, por lo tanto la temperatura no afecta, va a unirse al receptor del guaninato ciclasa y esto va a tener como consecuencia un aumento del AMP cíclico. Este aumento del AMP cíclico va a tener sí mismo fenómeno lo que vivimos fundamentalmente. Por lo tanto, ambas toxinas van a favorecer la fosforilación del canal de cloro con la consecuencia que ya habíamos hablado, que lo más peligroso en este caso es la pérdida de agua. Los patógenos entéricos tienen la capacidad de unirse fuertemente al enterocito a través del mecanismo especiales de adherencia. Como resultado, los microbiosidades se modifican en su estructura y se pierde la capacidad de reabsorción. Si esto ocurre en el intestino delgado, estamos hablando de una falla en la reabsorción de grandes cantidades de agua. Por lo tanto, el paciente puede sufrir una diarrea acuosa que lo lleve a la deshidratación. Esto es así en el caso de la Escherichia coli enteropatógena, que se asocia sobre todo a la diarrea infantil. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Veremos ahora un poco más con más detalle los mecanismos a través del cual la Escherichia coli enteropatógena es capaz de producir el borrado de las microbiosidades. Al llegar al intestino, la bacteria comienza una serie de pasos de adherencia que comienzan con la adherencia al labio, la cual la protagonista es la fimbria BFP. En la diapositiva, abajo y a la izquierda, tenemos la fotografía tomada a través del microscopio electrónico donde se ve el cuerpo de la Escherichia coli enteropatógena. A la derecha, color negra en la parte inferior, y la estructura de la fimbria BFP a su izquierda. Como nosotros podemos apreciar, esta fimbria es una de las estructuras importantes a través del cual la fimbria de la bacteria va a ser capaz de adherirse entre sí y de adherirse al epitelio del intestino. El receptor intestinal que reconoce la fimbria se pierde con los años, por lo tanto el individuo adulto difícilmente sufre una infección por Escherichia coli enteropatógena. Este es el motivo por el que esta bacteria se asocia sobre todo a lo que son las diarreas infantiles. A partir de la adherencia al lábil comienza la segunda etapa, de la cual la Escherichia coli enteropatógena se une fuertemente al epitelio intestinal. Esto lo lleva a cabo a través de una proteína, la intimina, que es una adhesina anfímbrica. Lo interesante es que el receptor para esta proteína, llamado TIR, no es parte de la membrana del enterocito, sino que es la propia bacteria que inyecta dentro del enterocito del receptor para que éste lo exprese en la membrana. Como consecuencia de la interacción entre la timina y el receptor TIR, se produce un desordenamiento de los microfilamentos de actina que cambian la estructura del enterocito y se produce el borrado de lo que son las microvellosidades. Bien, continuamos. En este esquema podemos ver cómo la Escherichia coli enteropatógena produce en la célula huésped el receptor TIR. Para que este sea expresado en la membrana y sea reconocido por la intimina, esto lo lleva a cabo a través del sistema de secreción tipo 3, que son literalmente
jeringas que la bacteria contribuye a un mecanismo complejo de ensamblado de proteínas muy parecido al ensamblado de lo cual las bacterias construyen su flagelo, y que le permite a la bacteria introducir las células del huésped moléculas o sustancias que son hidrofílicas, que de forma sería imposible que atravesara la membrana de lo que es, en este caso, de la doble capa lipídica. El mecanismo de borrado de microvellosidades que hemos visto recién para Escherichia coli enteropatógena es compartido también por Escherichia coli enterohemorrágica. Con pequeñas diferencias de fosforilación de algunas proteínas, la Escherichia coli enterohemorrágica produce exactamente la misma afectación de microfilamentos de actina del enterocito que lleva al borrado de las microvellosidades y afecta así el intercambio de iones y el transporte de agua. Algunas diferencias con respecto a la Escherichia coli enteropatógena es que la Escherichia coli enterohemorrágica infecta las células del colon y que además produce una toxina que no produce la Escherichia coli enteropatógena, que es la toxina Simil-Shiga. Esta toxina, cuyo mecanismo vamos a saber en las próximas diapositivas, está codificada en Escherichia coli enterohemorrágica a través de un fago en lisogenia. Viendo ya lo que es esta toxina que ya les había mencionado, libera esta toxina en la luz intestinal. Todavía no se conoce exactamente el mecanismo a través del cual la toxina Simil-Shiga llega a la circulación, y lo que se sabe es que el enterocito carece de receptor específico, que se conoce con el nombre de GB3 o globotalcinemida. Se piensa que la toxina Simil-Shiga llega a la circulación a través de la unión fuerte entre los enterocitos o a través de la transcitosis. La expresión del receptor GB3 en el humano está restringido a un número escaso de células. Por ejemplo, los podocitos, las plaquetas, neuronas y especialmente células endoteliales de las microvasculaturas, especialmente la microvasculatura del glomérulo. Cuando la toxina Shiga afecta a las células endoteliales, se produce una afección del endotelio que se activa la cascada de coagulación, y esto puede producir microtrombos. Los microtrombos a su vez pueden generar necrosis isquémica distal. Además se puede producir consumo de plaquetas, fragmentación de glóbulos rojos, y en conjunto estas características conllevan a lo que es el síndrome urémico hemolítico. Esta es una toxina de estructura alfa-B, donde la subunidad es la subunión, y dijimos que el receptor es el GB3. Cuando la toxina alcanza una célula blanco, como en este caso, en el ejemplo de la célula endotelial, y es reconocida por el receptor, la toxina junto con el receptor es endocitada en una vesícula. Esta vesícula luego es procesada por el retículo endoplasmático y es liberada la subunidad A, que tiene la acción sobre la síntesis de proteína y ya que afecta a los ribosomas. De esta forma, la acción de la toxina Shiga o Simil-Shiga es la de interrumpir la síntesis de proteína, y por lo tanto se genera la muerte, en este caso, de la célula afectada. En el siguiente video vamos a hablar de otro video corto, pero muy interesante, siempre de enterobacterias. Vamos a ver patógenos que causan la diarrea por daño del epitelio intestinal. Hasta acá con este video, les agradecemos. Recuerden revisar la descripción, suscribirse a nuestro canal en YouTube
De esta manera nos apoyan, les invitamos a participar en nuestros cursos online. También tenemos nuestra tienda de diferentes materiales, equipos, uniformes médicos que la pueden revisar en la descripción.